Ahí si dais la vuelta sacamos justo la foto. Vale. Es lo único que no me he puesto y estoy congelada. No, a mí no me importa normalmente. Me gusta bastante el pescado, pero... Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko presidentea, Jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko familia elkargune honen inaugurazioara etortzeagatik. El decreto 239/2011 de 22 de noviembre establece que el Departamento del Gobierno vasco competente en materia de justicia creará y garantizará el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Además, contamos con la Recomendación General del Ararteko 1/2013 de 18 de enero. Los puntos de encuentro familiar por derivación judicial tienen como objetivo preservar el interés superior del niño o niña a mantener en las mejores condiciones las relaciones materno y paterno-filiales y, en caso de que no haya acuerdo entre los progenitores, aplicar las medidas que dicten los juzgados. Son espacios de uso gratuito, neutrales y con plenas garantías de seguridad y bienestar. Estos puntos están atendidos por profesionales especialistas que elaboran informes periódicos que sirven de elementos de apoyo a las decisiones judiciales. Pues el carácter de estos centros debe ser temporal, ya que el éxito consiste en que la relación entre hijos e hijas y progenitores pueda realizarse al margen de ellos. Lan eta Justizia Sailak Gernikan eskainiko duen zerbitzua, Bizkaiko gainerako elkarguneetan bezala, bizgarri elkarteko espezialisten bitartez emango da. Eskerrak eman nahi dizkiet, bizgarri elkarteko hezitzaile, gizarte langile, psikologo eta koordinatzailei egiten duten lanagatik eta erakutsi duten profesionaltasun eta dedikaziogatik. Al inicio de esta legislatura contábamos en la comunidad autónoma con 5 puntos de encuentro familiar y en estos 2 años hemos inaugurado uno nuevo en Bilbao, así como otro en Durango, y este de Gernika que dará servicio a usuarios de la comarca de Busturialdea y de los ayuntamientos de Ajánguiz y Bermeo. Está previsto la apertura de otro en Tolosa, con lo que nuestra comunidad contará con 8 puntos de encuentro familiar para atender las medidas que dicten los juzgados sobre intercambios y visitas tuteladas. Como responsable del Departamento de Trabajo y Justicia, asumí que los servicios relacionados con la justicia debían asegurar su calidad y ganar en cercanía a la ciudadanía. Los 5 puntos iniciales están ubicadas en las 3 capitales y 2 en la margen izquierda. La primera reflexión que hice con los y las responsables del área de justicia es que debíamos descentralizar los puntos de encuentro para evitar desplazamientos y otras incomodidades tanto a los niños y niñas como a sus familias usuarios del servicio. Bestalde, elkarguneren batean hutsuneak zeudela ikusi zen eta horren ondorioz Bilboko zaharra itxi eta aipatu dizuedan berria irekia da. Bestalde, elkargunen kopurua handitzeko erabakia gauzatzeko erakundeen arteko lankidetza behar zen eta helarazi behar dizuet oso pozik nagoela emaitzarekin. Gainera, eskerrak eman nahi dizkiot Ana Ormaitzeri bere prestasun eta laguntzagatik. El convenio que hemos firmado entre el Departamento de Trabajo y Justicia y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea va a permitir que el servicio se preste en dependencias municipales cuyo titular es la mancomunidad. En el mismo convenio se establece que a los residentes de los municipios de la mancomunidad, Ajánguiz y Bermeo, podrán sumarse como usuarios los de otros cercanos que en un futuro soliciten su incorporación al recurso.
Para acabar y resaltar la importancia de este servicio, les voy a dar algunos datos recogidos en el informe evaluativo sobre los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma de Euskadi durante el año 2017, que ha sido elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. En los puntos de encuentro familiar gestionados por el Departamento de Trabajo y Justicia se atendieron en 2017 un total de 1.145 niños y niñas que responden a 1.719 familiares adultos y 842 familias. Agradecerles de nuevo su presencia y muchas gracias por su atención. Eskerrik asko.